Buenas noches. Buenas noches. Noches. Vamos a comenzar realmente ya hoy con lo que es la clase. Estuve revisando la plataforma, bueno, la página de la universidad y pues vamos a ser 9 compañeros los que vamos a estar en la clase. Entonces, creo que para cuestiones de exposición vamos a trabajar con grupos de 3 para tener 3 grupos de exposición. Para cuestión de la grupos de exposición, entonces para que vayan pensando entre quiénes armar los grupos, vayan pensando en grupos de 3, que somos 9, bueno, son 9 y así tendríamos 3 grupos de exposición. Bueno, vamos a comenzar ya con conceptos, vamos a ver bastantes conceptos, pues hoy y mañana vamos a ver bastantes conceptos, entonces vamos a tratar de hacerlo lo más comprensibles posibles. Como le mencionaba ayer, voy a tomar la clase como pensando que es primera vez que escuchamos sobre sistemas de refrigeración. Entonces vamos a tratar de llevarlo lo más comprensible posible y cualquier consulta, pues simplemente me dicen y aclaramos cualquier consulta, cualquier duda adicional a lo de la presentación. Bien, principios de refrigeración. Lo más básico de definir la refrigeración, pues es el proceso de promover calor de una sustancia para llevarla o mantener la temperatura más baja. Esa sustancia que yo quiero enfriar, pues puede ser un líquido, puede ser aire, puede ser un líquido como agua para procesos de refrigeración de agua fría, puede ser un líquido alimenticio, puede ser un líquido químico. Entonces, el proceso de extraerle calor a esa sustancia para bajar su temperatura, pues a ese proceso le vamos a llamar refrigeración. ¿Para qué o cuál es el objetivo de extraerle calor a esa sustancia? Pues eso va a depender de la aplicación de refrigeración que estemos trabajando en algún momento. Uno de los métodos de refrigeración más utilizados, pues, es compresión de vapor. Es el que nos va a estar llevando lo que es esta clase, compresión de vapor, pues, de un líquido refrigerante que cambia de estado internamente y al estar en vapor, pues, comprimimos para cambiar sus condiciones y poder remover calor de una sustancia a otra. Eh, Para eso, pues vamos a ver los procesos o los elementos básicos que requiere ese sistema de refrigeración de compresión de vapor para poder extraer calor de una sustancia. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Otros métodos, pues, son los refrigeración por absorción. Eso, pues, se tratará al final del curso como manera de charla. Todo, bueno, si el tiempo del periodo nos da, vamos a hablar un poco de sistema de refrigeración por absorción. Y vamos a empezar a ver ahora algunas aplicaciones de refrigeración. Ya mencionamos que refrigeración es todo aquel proceso que tiene como objetivo extraer calor de una sustancia para llevarla a una temperatura más baja. ¿Y en qué aplicación puedo yo aprovechar ese proceso? Bueno, el más conocido de todos y al que estamos más acostumbrados, porque, bueno, San Pedro Sula y toda la zona norte es una zona calurosa, pues son los equipos de aire acondicionado. Todo ese equipo de aire acondicionado que nosotros conocemos, quizás la mini split es la más común, la más comercial, más residencial. También las split ductos, que necesita ductos y unas rejillas en el cielo. Eh, Unidades paquete, hasta unidades chiller de enfriamiento.
Sistemas limpios utilizados en quirófanos, que también es aire acondicionado, pero tiene que ser un sistema limpio para evitar contaminación con bacterias. Sistemas de precisión como en áreas de data center o de comunicación. Todos esos son equipos de aire acondicionado, que es una de las aplicaciones de refrigeración. Bueno, todos esos sistemas pues los van a ver en la clase de aire acondicionado, o los vieron en la clase de aire acondicionado. Chiller de fluidos líquidos. Aquí pues, aparte de enfriar agua, que también es una aplicación de aire acondicionado, también puede ser chile para enfriar líquidos alimenticios, puede ser leche, puede ser jugo, puede ser, bueno, la misma agua, puede ser incluso hasta cerveza. Cuartos fríos, que es el tema del segundo parcial de esta clase. Cuartos fríos que ya son recámaras donde yo mantengo, ya ahí el objetivo no es enfriar para confort de las personas, sino que enfriar para mantener los alimentos en buenas condiciones, más duraderos. Eh, Pueden ser carnes congeladas o mantenidas a una temperatura baja. Puede ser vegetales, frutas, verduras, incluso hasta basuras. Hay cuartos fríos para basura, pues de esa forma se detiene un poco el proceso de deterioro de la basura. Los malos olores o todas las sustancias que pueden desprender al arenarse, pues se detiene un poco con cuartos fríos. Eso pues para darle más tiempo a los camiones recogedores de basura que pasen por los desperdicios. Refrigeradores y congeladores pues caen un poco en cuartos fríos, nada más que estos ya pueden ser como el refrigerador de la casa que nosotros tenemos, pueden ser congeladores, los que venden helados, mantienen helados congelados, esos son congeladores, incluso también esos mantenedores que tenemos en los supermercados donde están las verduras que uno toma y pues los compra, esos también son aplicación de refrigeración. Y equipos de calefacción, aunque la calefacción nosotros entendamos, desde que escuchamos calefacción, lo que queremos es calentar un ambiente, pero realmente sigue siendo un sistema de refrigeración. Internamente hay un circuito que extrae calor de una sustancia y la lleva a una temperatura más fría. Eh, Pero ¿por qué es calefacción y yo caliento? Pero estoy hablando de un sistema de refrigeración que lo que hace es extraer calor de una sustancia que es para mantenerla más fría. Pues en su momento vamos a ver que en la calefacción lo que hago yo es como poner una mini split trabajando al revés. Siempre termodinámicamente voy a estar enfriando una sustancia de una mayor temperatura a una menor temperatura. Pero ese calor que yo le extraigo de esa sustancia lo tengo que botar en algún lado. Entonces en calefacción lo que hago es que ese calor que yo boto, en lugar de botarlo, lo meto a un ambiente, a una sala, a un recinto, y ahí pues estoy calentando. Cuando veamos pues los componentes de un circuito de refrigeración, vamos a ver mejor a qué me refiero con ese calor. En vez de botarlo, mejor meterlo a un recinto. Entonces, estas son algunas de las aplicaciones de refrigeración. Tal vez hemos visto todos, tal vez los hemos visto todos, pero ahora cuando estemos ante un elemento que enfría o mantiene una temperatura diferente a la que al ambiente, pues seguramente estamos ante un sistema de refrigeración. En la presentación y el libro, no sé si ya bajaron el libro, eh, hay una clasificación sobre sistemas de refrigeración. Lo clasifica en dos tipos, que es por compresión de vapor, que es lo que nos va a llevar la mayor parte de esta clase, y sistemas de absorción. Y estos a su vez pues tienen diferentes tipos de aplicaciones, aplicaciones comerciales como tiendas, restaurantes. Aquí cabría eso que hablábamos de aire acondicionado, lo que son cuartos fríos, cabrían en esta aplicación. Industriales, plantas de congelación, almacenes, plantas industriales, bueno, hasta pistas de hielo menciona aquí. Domésticas, pues lo que tenemos nosotros en nuestras residencias, refrigeradores, congeladores. Aire acondicionado, bueno, realmente sí, está aquí aparte la que es aire acondicionado, que incluso el aire acondicionado de los vehículos también es un sistema de refrigeración. Transporte, esos contenedores grandes que transportan alimentos, tienen ahí pues incorporado un circuito de refrigeración para mantener pues, si son alimentos, pues mantener los alimentos en buenas condiciones durante el traslado. Luego pues hay otros usos, cada una de estas aplicaciones, cuáles son los usos, ahí podemos ver cada uno de ellos. Y ahora sí, eso era como algo general, entender refrigeración como todo aquel sistema o proceso que a mí me sirve para extraer calor de una sustancia y llevarla a una temperatura más baja.
Eh, y ese proceso pues se tiene que auxiliar de algunos elementos mecánicos. Algunos elementos mecánicos pues ya todos sabemos, hemos aprendido que el calor se mueve de una temperatura o de un ambiente de mayor temperatura a uno de menor temperatura. Pero cuando bien frío, lo que yo quiero es mover calor de un ambiente de menos temperatura a uno de mayor temperatura. Nosotros sabemos que eso por sí solo, termodinámicamente no se puede. Siempre es de mayor temperatura a menos temperatura. Es el movimiento del flujo de calor. Entonces, si yo a un ambiente que ya lo tengo frío o menor temperatura, le quiero extraer calor y botar un ambiente de mayor temperatura, necesito auxiliarme de algunos elementos mecánicos, de una máquina térmica, en este caso, pues un sistema de refrigeración. Y como mencionamos, el sistema de refrigeración que estamos más acostumbrados es la unidad mini split para una aplicación residencial o una aplicación de aire acondicionado. Bueno, todos hemos visto una mini split, hemos visto el elemento interior que nosotros lo llamamos evaporador, pero realmente ahí adentro pueden haber dos elementos del circuito de refrigeración. Y en el exterior hay otro elemento que lo llamamos condensador, que también hay dos o tres elementos del circuito de refrigeración. El condensador realmente solo es uno de ellos. Y luego para interconectarse entre ellos hay una red de tuberías que mueven un líquido refrigerante químico que va por el interior. Entonces, vamos a ver algunas definiciones de cada uno de estos elementos. Primero, pues el evaporador es el componente donde se logra la remoción del calor del medio que se desea enfriar. Es un proceso a presión constante. Por ejemplo, si yo quiero enfriar, bueno, cuando estábamos en clases, queríamos enfriar el aula, el elemento que se encarga de enfriar o extraer calor de la temperatura más baja, ese va a ser el evaporador. Y se llama evaporador porque internamente hay un refrigerante que entra en estado líquido y al remover calor del ambiente, el ambiente pierde calor y ese calor lo gana ese refrigerante. Y en el proceso de ganar ese calor, pues cambia de estado, pasa de líquido a vapor. Entonces, de ahí pues el nombre de ahí el nombre de evaporador. Este es el equipo interior. Este es el equipo interior. El equipo exterior, el que va por afuera, que es el que hace más bulla, bueno, en la mayoría de los casos es el condensador. Y es el componente que rechaza el calor ganado del interior, o por el evaporador y el compresor, y lo envía al exterior, lo bota como calor de desecho a un ambiente grande donde pues, no haga mucho efecto, y ese pues normalmente es el ambiente exterior. Ahí boto el calor que gano en el evaporador, pues ese calor lo tengo que botar en algún lado. Y es condensador porque el proceso es inverso al evaporador. Aquí el refrigerante entra como vapor y en el proceso de botar ese calor pierde calor y se condensa, cambia de estado, de ahí que se llame condensador. Luego tenemos el compresor. El compresor, pues, como hemos aprendido, aumenta la presión del gas. Vamos, el gas que sale del evaporador, que sale como gas, entra a un compresor que en esta imagen está contenido en un mismo equipo. Adentro de un compresor que a ese gas le aumenta la presión. Vamos a ver más adelante por qué es necesario comprimir ese gas. El compresor, pues aparte de comprimir el gas, otra de las funciones que tiene, pues es hacer fluir ese refrigerante a través de todo el sistema de refrigeración. Hace lo que hace una bomba para mover agua en un circuito hidráulico. Entonces el compresor en este caso hace el trabajo de mover ese refrigerante. Aparte de moverlo, pues lo comprime y también tiene que proveer la energía para vencer todas las resistencias a través de la tubería del equipo, de pérdida por fricción, pérdidas por accesorios. Bien, evaporador, condensador, compresor. Normalmente este equipo de acá abajo nosotros lo llamamos condensador, pero realmente aquí hay un condensador y un compresor en este mismo equipo. Dispositivo de expansión, de forma sencilla hace lo contrario que hace el compresor. El compresor aumenta la presión, el dispositivo de expansión disminuye la presión y eso pues lo hace mediante proveer una caída drástica de presión necesaria para que el refrigerante se pueda
se enfríe hasta la temperatura de evaporación. También, pues, decide o regula la cantidad de refrigerante que se va a estar moviendo en todo el circuito de refrigeración. Digamos, el compresor se encarga de moverlo, pero no es el que decide cuánto refrigerante va a mover. El que decide cuánto refrigerante va a mover es el dispositivo de expansión. Bien, esos son los 4 elementos básicos. Hay otros elementos, pero los que tienen que ver con mover el calor de una sustancia a otra son estos 4 elementos. Hay más elementos como, bueno, la propia tubería, hay válvulas reguladoras, hay válvulas de cierre, hay recolectores de aceite, que ese sería por protección, hay filtros por protección para que no llegue suciedad a los elementos. Pero esos ya son de protección y de operación del sistema. Pero lo que se encargan de mover calor de un ambiente a otro son estos 4. Evaporador, condensador, compresor y dispositivo de expansión. Viendo la imagen, pues ya más o menos vamos identificando cuál es cada uno de ellos. Este dispositivo de expansión, dependiendo del tipo de equipo, puede estar también en el equipo que nosotros llamamos condensador normalmente, pero realmente en este condensador puede estar el condensador en sí, puede estar el compresor y puede estar el dispositivo de expansión. En otros tipos de equipos, puede ser que evaporador y dispositivo de expansión estén en el que nosotros llamamos evaporador. Entonces, normalmente uno la diferencia solo entre evaporador y condensador, pero realmente cada uno puede estar formando por 2 o 3 elementos del circuito de refrigeración. Bien, eso es en cuanto a los elementos básicos. Antes de seguir viendo sobre los elementos básicos, necesitamos, no sé si lo mencioné ayer, eh, tener un pequeño repaso o recordar un poco del diagrama de Molière, el diagrama de esa como en forma de campana, donde nosotros obtenemos las propiedades de una sustancia, porque lo vamos a utilizar bastante en esta clase. Solamente que en nuestro caso la sustancia puede ser un líquido refrigerante en la mayor parte de la clase. Hay otros sistemas que el líquido refrigerante puede ser agua, puede ser un gas, puede ser un líquido natural o un gas natural, perdón, puede ser un líquido químico, un refrigerante químico. Pero bueno, por cuestiones de la clase, los sistemas de refrigeración son bien amplios, hay tantos sistemas, pero que no los podríamos cubrir en una sola clase. Ya cuando entramos a niveles industriales, los circuitos de refrigeración son muy variados, son más complejos, pero nosotros tenemos que mantenernos en el tiempo que está dedicada esta clase de un periodo y 3 semanas por parcial. Entonces, no lo vamos a lograr cubrir todo, pero sí sepamos que los circuitos de refrigeración que vamos a ver aquí no son los únicos, pueden ser un montón. Quizás todos cumplan el mismo principio, y esa es la idea de la clase, aprender el principio de sistemas de refrigeración. Bien, entonces vemos ahí un diagrama que es el que vemos en termodinámica 2, bueno, desde 1, solo que la mayor parte es aplicada a agua, hasta que llegamos a termodinámica en tercer parciales, que ya lo hemos aplicado a un sistema de refrigeración como un líquido refrigerante. Pero lo importante es repasar un poco en qué zona nos encontramos en cada punto del gráfico. Ya hemos aprendido que en el lado izquierdo, sobre esta línea, tenemos lo que es la zona de líquido saturado. El punto donde el líquido está a punto de empezar a convertirse en gas. Y luego tenemos, bueno, o vapor. Y luego tenemos el lado derecho, que es la zona de vapor saturado, que es el momento cuando ese líquido se convirtió 100% en vapor. O si es a la viceversa, bueno, si es al revés, es cuando el gas está a punto de empezar a convertirse en líquido. Todo depende si nos estamos evaporando o condensando. Luego la zona intermedia, pues la zona de mezcla, donde tenemos una mezcla entre líquido y vapor. Y a medida avanzamos de izquierda a derecha, la cantidad de masa líquida que se ha convertido en vapor va aumentando. Y esa cantidad de masa que se ha convertido en vapor la llamamos calidad. Es decir, partimos de una calidad igual a 0, empezamos a aumentar hasta llegar a una calidad igual a 100% o igual a 1, cuando ya estábamos completamente en vapor. Luego, lado izquierdo,
pero izquierda, incluso afuera de la campana, estamos en la zona de líquido comprimido. Y en la zona derecha, pero afuera de la campana, estamos en la zona de vapor sobrecalentado. Es importante conocer en qué propiedad tengo en cada una de las zonas porque el circuito de refrigeración así se posiciona. Por ejemplo, la zona del evaporador, estamos en esta zona. El condensador, estamos también en la zona de saturación, pero partimos desde la zona de vapor sobrecalentado. El compresor se sitúa en la zona de vapor sobrecalentado y el dispositivo de expansión tiene una combinación entre el líquido comprimido y la zona de saturación. ¿Cómo lo vamos a ver? Pues lo vamos a ver en esta diapositiva que tenemos acá. Imaginemos que tenemos este dispositivo de sistema de refrigeración con sus 4 componentes. Estos 4 componentes son los mismos que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Nada más que acá lo estamos viendo casi como una imagen real de cómo es el equipo más básico de refrigeración. Pero ahora a nivel de diagrama lo vamos a ver de esta forma. ¿Qué tenemos acá? En la parte inferior tenemos el evaporador. Luego tenemos el compresor. Luego tenemos el condensador. Y por último tenemos el dispositivo de expansión. Bien, antes de ver conceptos del circuito, ya viendo el diagrama, se me olvidó mencionar que en este diagrama de la campana, nosotros el proceso de cambio de estado, ya sea de líquido a vapor, o sea en el evaporador, o de vapor a líquido, o sea en el condensador, nosotros tenemos la zona de saturación. Y esa zona de saturación se da, si repasamos un poco, a temperatura constante y a presión constante. Por eso, pues aquí tenemos una línea horizontal donde la línea de temperatura que antes de entrar a la zona de la campana viene de forma vertical bajando, pero cuando entra a la zona de saturación se mantiene horizontal junto con la línea de presión. Ambas porque son a temperatura constante y presión constante. Luego la presión aumenta, bueno, mejor dicho, la línea de presión sube, pero la línea de temperatura baja por acá. No baja la temperatura, sino que la línea de temperatura constante baja afuera de la campana al lado derecho. Pero en la zona de saturación, ambas líneas se mantienen horizontal. Una porque, bueno, esa temperatura se mantiene constante y la presión también se mantiene constante. Y yo a la temperatura, bueno, el cambio de estado lo quiero a una menor temperatura, es decir, bajo a esta zona, también va a bajar la presión, también va a bajar la presión. O al revés, si yo estoy en esta zona y aumento la presión a la cual se está dando el cambio de estado, también va a cambiar la temperatura, porque existe un par de presión de saturación y temperatura de saturación. A cada presión de saturación le corresponde una temperatura de saturación, siempre que nos mantengamos en la misma sustancia. Es decir, el agua hierve o cambia de estado a 100 grados centígrados a presión atmosférica. Pero si yo bajo la presión atmosférica a unos 90 kilopascales, ya el agua no va a hervir a 100 grados centígrados. Puede ser que hierva a 97 grados centígrados o 95 grados centígrados. Porque si yo modifico la presión de saturación, también voy a modificar la temperatura de saturación. Bien. Es importante ese concepto porque ese concepto es en el cual se basa el circuito de refrigeración. En ambos casos, entre el condensador y el evaporador, yo tengo un cambio de estado. Por lo tanto, en ambos elementos, en la mayor parte del proceso, se encuentra en la zona de saturación y por lo tanto a presión constante y temperatura constante. Ahora bien, ahí estamos con el concepto de presión de saturación y temperatura de saturación. Conceptos que debemos manejarlos bien para poder continuar con interpretando bien los conceptos de refrigeración que continúan. Bien, ahora, imaginemos que tenemos un ambiente cuando no sé a qué temperatura le gusta tener aire acondicionado. Y pues me gusta
un ambiente donde no sea molesto, que ni sienta frío y tenga que arroparme o abrigarme, pero tampoco que no sienta la frescura. A mí me gusta tener el aire acondicionado como a 20, 24 grados, 23 grados. Ahora hay personas que les gusta tener a 16 porque lo que les gusta es estar abrigado. Independientemente de eso, digamos que a alguien le gusta tener el aire acondicionado a 20 grados centígrados y el exterior está a 40 grados, algo típico en San Pedro. ¿Cómo voy a hacer yo o cómo hace el sistema para poder sacar calor del ambiente de 20 grados y botarlo al exterior que está a 45 grados o 40 grados, perdón? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, ya mencionamos que con un circuito de refrigeración, pero ¿cómo el circuito de refrigeración logra sacar calor de un ambiente que está más frío y botarlo a un ambiente que está más caliente? Lo que hace el circuito de refrigeración es jugar con eso que acabamos de hablar, jugar con la temperatura de saturación, la presión de saturación. ¿Cuál es la intención? Poder sacar calor de un ambiente que ya está frío. Ahora bien, ya sabemos, como mencionamos al inicio, que para mover calor de un ambiente frío, o mejor dicho, que el calor se mueve de un ambiente de mayor temperatura a uno de menor temperatura. Entonces, si yo tengo mi ambiente a 20 grados centígrados y para poder sacar el calor de ese ambiente de 20 grados centígrados, ¿qué debe pasar con el evaporador? La sustancia que va dentro del evaporador, que lo vamos a conocer de ahora adelante como refrigerante, debe estar a menor temperatura que el aire del ambiente. Es decir, si yo tengo un ambiente a 20 grados centígrados, porque a esa temperatura me gusta tener el aire, el refrigerante adentro del evaporador tiene que estar a 10 grados, un ejemplo. ¿Por qué? Para que cuando el aire entra al evaporador y entra en contacto con el refrigerante, bueno, no contacto directo, hay unos tubos que lo separan. Para que cuando ese aire entre en contacto con el refrigerante, el aire mueva calor, o mejor dicho, el calor se mueva del aire hacia el refrigerante. Entonces aquí el refrigerante tiene que estar más frío que el aire. Hablando, bueno, yo estoy más acostumbrado a hablar en sistema inglés. Y pues en Honduras hacemos una mezcla rara de unidades. Lo que es capacidades de circuito de refrigeración, normalmente en sistema inglés lo manejamos, grados Fahrenheit, presiones en PSI. A menos que sea un sistema o un diseño que venga del sistema europeo, que lo manejan en kilopascales o kilocalorías. Kilopascales en la presión y kilocalorías la energía y temperatura de grados centígrados. Bien, hablando de Fahrenheit, 20 grados centígrados son como unos 70, como unos 68 grados Fahrenheit. Para yo poder mover calor del aire que está a 20 grados centígrados y moverlo al refrigerante, el refrigerante tiene que estar a menor temperatura. Digamos que habíamos mencionado, tendría que estar a 10 grados centígrados. 10 grados son como unos 48, unos 54 grados Fahrenheit. Bien, imaginemos que estamos ahí estamos bien. Viene el refrigerante que está más frío que el aire, extrae calor del aire para estar en cumplimiento con las leyes de la termodinámica. En el proceso, ese refrigerante se evapora, sale por esta línea que es la tubería. Esta línea sería la tubería. Este gas, el refrigerante se evaporó al ganar calor del aire del recinto donde yo estoy. Tengo mi termostato a 20 grados. Llego al compresor. Y el compresor le va a aumentar la presión a ese refrigerante. ¿Por qué le va a aumentar la presión? Nuevamente, el refrigerante sale como la evaporación es a presión a temperatura constante, sale a 10 grados centígrados. Y ese calor que ganó el refrigerante lo tengo que botar al exterior, pero el exterior está a 45 grados centígrados. Y nuevamente, para que el refrigerante bote ese calor, el sentido del calor sea del refrigerante hacia afuera, el refrigerante tiene que estar a mayor temperatura que el ambiente exterior. Pero el ambiente exterior está a 45 grados centígrados. Pero el refrigerante salió a 10 grados centígrados del evaporador. Entonces, si yo mando el refrigerante directamente al condensador, va a llegar a 10 grados centígrados. Ya va a llegar frío.
pero el ambiente está a 45 grados. Nunca la va a poder botar, más bien va a ganar más calor. Entonces no logro botar el calor. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, lo que mencionamos en la campana. En el evaporador sale en esta franja punteada a 10 grados centígrados, pero yo quiero botar el calor allá afuera en el condensador que está a 45 grados el aire exterior. Por lo tanto, el refrigerante tiene que estar más caliente que el exterior. ¿Qué significa? Que si el exterior está a 45 grados, debo llevar el refrigerante, por decirlo, a 55 grados centígrados, para que ese diferencial haga que el calor se mueva del refrigerante al exterior. Pero la línea de 55 grados centígrados sería esta de acá. Y como ya mencionamos, si yo quiero mover mi temperatura del refrigerante, que es temperatura de saturación, de 10 grados centígrados a 55, ¿qué tengo que hacer? Tengo que elevar la presión, porque ya sabemos que a cada temperatura de saturación le corresponde una presión de saturación. Entonces, si yo quiero elevar la temperatura del refrigerante de 10 grados a 55 para poder botar el calor allá afuera, tengo que elevar la presión. ¿Quién va a elevar la presión? Pues eso lo hace el compresor, este que está acá. ¿Cuánto lo va a elevar? Pues eso va a depender del refrigerante de la aplicación. Pero ese es el proceso del compresor. Eleva la presión de tal forma que el refrigerante que viene en el evaporador llegue a una temperatura mayor que el exterior y logre botar el calor hacia el exterior para seguir en cumplimiento con las leyes de la termodinámica. Mover calor de una sustancia de mayor temperatura a una menor temperatura. Bien, estamos hasta ahí. Bueno, como ya venía como gas, como vapor, y el compresor le agrega la presión aún más, en esta línea, antes de entrar al condensador, llega como vapor sobrecalentado. Llega al condensador, como ya va a temperatura mayor que el exterior, empieza a entregar calor, enfría, luego llega un momento que se empieza a condensar, hasta que entrega el calor que debe entregar. Luego sale como líquido. Pero ¿qué pasa? Este líquido viene a la temperatura a la cual aumentamos. O sea, según el ejemplo, es líquido que viene a 55 grados centígrados, según el ejemplo que acabamos de hablar. Pero tienen que entrar al evaporador para ganar calor. Pero si viene a 55 grados y el ambiente interior yo lo quiero a 20 grados, y para eso hablamos que el refrigerante debe estar a 10 grados, ¿qué pasa? Si yo lo mando directamente, voy a meter refrigerante más caliente que el recinto. Entonces, no voy a extraer calor, y más bien lo voy a calentar más el ambiente donde yo estoy. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Nuevamente a la campana, y tengo que hacer lo contrario que hizo el compresor. ¿Por qué? Porque yo tengo un líquido que viene a 55 grados, pero yo quiero que el evaporador entre a 10 grados. Entonces, tengo que bajar de esta línea punteada, tengo que bajar a la línea punteada de abajo. ¿Qué voy a estar haciendo? Voy a estar moviendo la temperatura de saturación. Por lo tanto, debo mover la presión de saturación. ¿Y qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que hago? Lo hago pasar por un dispositivo de expansión que hace lo contrario que el compresor. Si el compresor elevó 100 kilopascales, el dispositivo de expansión va a bajar 100 kilopascales. Y de esa forma yo llevo el refrigerante a la temperatura de 10 grados centígrados, en la cual puede volver a ganar calor y volver a evaporarse. Bien, eso es con respecto al circuito de refrigeración. Viendo qué pasa con el refrigerante y qué hace cada dispositivo para poder mover el calor. Y eso que acabamos de hablar lo puedo representar en el diagrama. Para moverme de A a B, que es a la salida del evaporador, lo voy a hacer en esta línea. ¿Por qué? Porque empiezo como líquido, empiezo a ganar calor del aire, y vamos a ver más adelante que una vez que ya se convirtió en vapor, sigue ganando un poco más de calor. Ya vamos a ver por qué más adelante. Luego sale del evaporador y entra el compresor. ¿Y para qué entra el compresor? Para elevar la temperatura. Elevo la presión y en el proceso elevo la temperatura para llegar a una temperatura a la cual pueda botar calor en el condensador. Entra en C, primero se empieza a enfriar, luego cuando ya llegó a la zona de saturación se empieza a condensar,
luego se condensó por completo, pero le voy a extraer un poco más de calor y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Hasta llegar a la zona F, donde llego como líquido comprimido. En F es, bueno, aquí no sale la F. Esta es a la entrada del dispositivo de expansión. Entra a la zona del dispositivo de expansión, internamente pierde presión de forma espontánea de F hasta A. ¿Para qué? Pues para bajar la temperatura, llegar a 10 grados centígrados y que el evaporador pueda volver a ganar calor. Si recordamos un poco, este gráfico lo puedo representar también como presión y entalpía. También recordemos de termodinámica que el compresor es un proceso isentrópico, donde la entropía debería ser constante en condiciones ideales. Pero vemos que FA es una vertical completa. Eso pues recordemos un poco que un dispositivo de una válvula no genera trabajo, no consume trabajo. La caída de presión es suficientemente rápida como para que no haya transferencia de calor con los alrededores. Y eso que resulta, cuando hacíamos lo de balance de energía, quiere decir que el dispositivo de expansión es un proceso con entalpía constante. Eso nos va a servir para el análisis termodinámico del circuito de refrigeración. Cuando el refrigerante sale del condensador, pasa por el dispositivo de expansión hasta antes de entrar al evaporador, va a ser un proceso a entalpía constante. Es decir, si encuentro la entalpía a la salida del condensador, automáticamente tengo la entalpía a la entrada del evaporador. Conceptos de termo 1. Bien, ya para terminar, pensé que íbamos a, bueno, 8:45, pensé que íbamos a avanzar un poco más. Voy a avanzar con las últimas dos diapositivas. Ahora bien, ya vimos que el compresor eleva la presión, el dispositivo de expansión baja la presión. Las líneas verdes son las tuberías o conductos que mueven el refrigerante de un elemento a otro. Que si me regreso a la diapositiva de la mini split, serían esta tubería que está acá. Una más de mayor diámetro que la otra. ¿Por qué? Porque en una va gas y en la otra va líquido. Y sabemos que el líquido ocupa menos espacio que el gas, porque el gas pues, se expande volumétricamente. Bien, esas líneas verdes son las tuberías. Si vemos aquí, hay una línea azul. ¿Qué es lo que hace esa línea azul? Pues esa línea azul me separa el circuito en una zona de baja presión y otra zona de alta presión. Pues obviamente, pues porque el compresor eleva la presión y toda esta línea verde va a una presión alta y luego esta otra línea verde entre A y B va a una presión baja. De ahí pues que se le llame zona de baja presión y zona de alta presión. Luego, entre las tres líneas, entre A y B, yo tengo esta línea que comúnmente en campo la llamamos línea de succión o línea de gas. Va a ser la línea de succión o línea de gas, que es la línea que cuando vemos las mini split es la línea que tiene mayor diámetro y que nosotros tocamos y está un poco fría. Luego tenemos esta otra línea de B a C, también es de gas, pero es de gas a mayor presión. Entonces una línea, esta la conocemos como línea de descarga. Luego, cuando sale, se condensa entre C y D y esa la vamos a llamar línea líquida. Esa la vamos a llamar línea líquida. Y dependiendo a dónde se encuentre el dispositivo de expansión, puede ser la línea líquida a alta presión o línea líquida a baja presión. Eso va a depender pues, de qué tipo de equipo estemos hablando. Bien, entonces de ahora en adelante, cuando hablemos línea de succión, estamos hablando, o línea de gas, estamos hablando entre A y B, o sea, del evaporador al compresor. Línea de descarga, del compresor al condensador, y línea líquida del condensador al dispositivo de expansión. En la mini split que yo les mostré, lo que yo tengo es, este dispositivo está en este que se llama condensador. Ahora, cuando es en el split ducto, normalmente este está así como está en la imagen. Entonces, cuando un split ducto, las líneas que yo veo es la línea de succión y la línea líquida. Esta línea es entre el compresor y el condensador, pero como están contenidos internamente en el mismo equipo, o sea, en este equipo,
pues esa línea esté internamente, no la veo. Simplemente no la veo. Bien, entonces eso es en cuanto a analizar un poco cómo se mueve calor desde un recinto frío a uno caliente y cómo hace el refrigerante para mover ese calor a través de todos los elementos y a través de todo el circuito de refrigeración. Bien, ya para terminar, para terminar por hoy, recordando también, estas líneas, ya estas dos imágenes son del libro, recordando también que si yo cuando me muevo horizontalmente entre este punto de líquido saturado a este punto de vapor saturado, internamente yo tengo una línea de saturación. A este punto, nosotros tenemos una entalpía de vapor saturado, representado como H sub G. Eso es para recordarnos un poco de los subíndices. Y en este punto tenemos una entalpía de líquido saturado, como H sub F. Luego, si nosotros en cualquier momento, en un momento cualquiera, nos encontramos en un punto A, es un punto intermedio entre vapor saturado y líquido saturado, estamos ante una entalpía HX o H promedio, o como la queramos llamar. Si yo me encuentro en el punto A y conozco las condiciones de vapor saturado y líquido saturado, yo puedo encontrar la calidad, es decir, en este punto A, cuánto vapor, o mejor dicho, en este punto A, cuánta masa refrigerante ya se convirtió en vapor. ¿Cómo lo encontramos? Pues relacionando la diferencia entre las entalpías de vapor saturado y líquido saturado y también la relación de entalpías en el punto A donde yo me encuentro menos la entalpía del líquido saturado. Y eso lo aplico en esta fórmula que está acá, por 100, pues para encontrarlo a nivel de porcentaje. Sería dividir este valor entre este valor y eso me da la calidad. Eso me va a decir cuánto de la masa es vapor. Y así como yo lo puedo hacer con entalpías, lo puedo hacer con entropías y lo puedo hacer con volúmenes específicos. También repaso de termo. Dependiendo cuál de todas tengo, pues así calculo la calidad. Incluso yo puedo tener la calidad y querer encontrar la entalpía promedio. Pues lo que hago es simplemente despejar hacia HX en esta ecuación de acá. Entonces ese es también un pequeño repaso de termodinámica. Pero importante empezar a manejar estos conceptos. Línea de alta, línea de baja, línea de succión, línea de descarga, línea líquida, y más los conceptos pues, de cómo es que yo logro mover el calor de un ambiente a otro. Importante porque quizás en examen yo decida preguntarles, explique cómo es que un circuito de refrigeración logra mover calor de un ambiente frío a uno caliente. Y pues me explican lo que acabo de explicar. Bueno, nos quedamos por aquí. Creo que avanzamos bastante. Bastante en cuanto a conceptualizar, tal vez no tanto en diapositivas, pero sí en conceptualizar bien para poder dar seguimiento a la clase. Bien, entonces, no sé si hay alguna consulta. Si no, pues nos vemos mañana, nos escuchamos mañana, siempre con más conceptos. Ya vamos a empezar a analizar termodinámicamente el ciclo de refrigeración. Ahorita solo son conceptos. Con termodinámicamente me hablo de empezar a calcular cuánto calor mueve cada elemento. Bien, si hay consultas, si no, pues nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bueno, buenas noches.